Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿pueden escucharme, chicos? Sí. Sí, buenas tardes. Ok, buenas tardes, buenas noches con todos. Demos un ratito hasta que se incorporen algunos que faltan y comenzamos. Un par de minutitos y comenzamos. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Sus clases todavía no están subidas a lo que es la plataforma? ¿Sus clases No, grabadas? todavía no las estoy subiendo. Las tengo que subir. Todo esto les voy a subir porque les estoy preparando inclusive material. Hoy día he estado, gracias al paro, me quedé en mi casa y pude avanzar en algo de material para ustedes. Entonces, todo eso tengo que subir. Porque Deme, denme, estaba denme en buscándole. esta semana, ya les voy a mandar toda la información. Sí, Ya, listo, sí, gracias. sí. Muy bien. A ver, comencemos, chicos. ¿Quién me estaba ayudando a llevar las anotaciones en este paralelo? Yo, profesor Martínez. Martínez, ¿cómo vas? ¿Puedes ayudarme, por favor, hoy día? Sí, claro, no se Muy preocupe. bien, muy bien. Tú no has plegado el paro. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Buenas noches con todos. Un gusto nuevamente poderlos ver y para seguir tratando los temas que tenemos que revisar, ¿no? Bueno, recuérdenme un poquito porque ahorita se me desfasó el tema de hasta dónde hemos avanzado, porque con otro curso he avanzado más rápido, tengo unos temitas más con ellos. Entonces quería saber hasta dónde llegamos con ustedes. Muy bien, levante la mano quien desea participar, por favor. Ya, señorita Briones. Muy bien, y luego la señorita Guerra, perdón. Ya. Muy bien, señorita Briones, cuéntenos hasta dónde llegamos la clase anterior, qué temas, uno de los temas en orden, ¿no? Para poder ir revisándolos y recordando que pudimos ver. Buenas noches. La clase pasada nos dejó una tarea ¿Ya? sobre la actividad económica. ¿Ya Que qué? por qué debe existir la necesidad, el recurso y la tecnología. Si yo Per- estaba de acuerdo o no. Perfecto, o sea, llegamos hasta plantear esta tarea, ¿no? Eso es lo que tenemos que revisar hoy. Perfecto, gracias por recordarme. Pero ¿en qué vimos ese día? ¿Qué temas avanzamos? Sobre la actividad económica. ¿Solamente vimos el concepto de actividad económica? No, mister. Vimos conceptos básicos y luego de lo que nos mandó a investigar la pirámide de Maslow. Ya, Y poder estuvimos... Sobre las necesidades, pero Muy bien, a ver, entonces hemos revisado lo que corresponde a los conceptos básicos que ya los recordamos, entiendo, en la clase pasada. Comenzamos a ver las necesidades, discutimos plenamente el tema de necesidades y entramos ya, bueno, vimos el tema de la pirámide de Maslow y comenzamos a enlazarlo con necesidades. Yo les había dicho que justamente es una de las propuestas que más se utiliza en el área de negocios para entender las necesidades, ¿no? Y habíamos dicho también que con relación a Maslow existía una lógica, ¿no? Él planteaba desde lo más básico que se tenía que ir cubriendo y en consecuencia las posteriores eran resultado o podía yo satisfacerla en función de haber cubierto las anteriores. Esa era la lógica básica que primaba en Maslow, ¿no? Hay diferentes formas de clasificar las necesidades, como les había dicho, pero esta es una de las más comunes y más utilizadas más que nada en el campo de negocio. Por eso se las traía a la palestra para que pudieran tener una idea de en qué consistían las necesidades. Bueno, y creo que nos habíamos quedado hasta ahí. Ya, perdón, habíamos revisado el concepto de actividad económica y les había dicho que con relación a actividad económica, la actividad económica no era otra cosa sino que
el resultado de la interacción de los agentes económicos con la finalidad de producir, distribuir y consumir bienes y servicios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí habíamos llegado? Sí. Sí, profesor. Discutimos el concepto de actividad económica. Sí, profesor, justo como usted dijo, que era el resultado de la interacción entre los agentes económicos. Pero lo discutimos, lo comenzamos a tratar, vimos el tema de los enamorados, el tema de la interacción, ¿eso sí vimos? Sí, profesor, usted dio un ejemplo de un hogar, la tarea que hace el papá, la mamá y los hijos. Perfecto. La mamá tiene una tarea como más administrativa como el Estado, mientras que el padre tiene una tarea como la empresa, ¿no? De producir. Y los hijos son los consumidores, que vienen a ser como la familia, ¿no? Muy bien, ahí comenzamos a introducir el tema con los agentes económicos, ¿de acuerdo? Eso fue lo que comenzamos a ver. Ya, perfecto. Vamos haciendo un paréntesis ahí. A ver, me colaboró hoy día Martínez, me colaboró la señorita Briones y la otra señorita que se me escapa ahorita por aquí. Me dice yo, por favor, para ver quién era que me colaboró. Guerra. Yo. Guerra. No, señorita, dije. Guerra. ¿Y vos qué comentaste, Farías? Farías también comentaste algo, creo, ¿no? ¿Qué fue que dijiste, Farías? Sí, que vimos sobre la necesidad. Ya, muy bien, vimos sobre las necesidades. Póngale participación a Farías por también el empeño. Muy bien, a ver. Entonces, en este momento o en esta noche vamos a comenzar a ver, les había postulado algo, ¿no? Y les había pedido que ustedes revisen, bueno, les había dicho una expresión o una afirmación que les pedía que la analizaran, que la discutieran en función de lo que ya anteriormente habíamos revisado. Tienen en mente el concepto de actividad económica. Habíamos llegado a la conclusión de que la actividad económica es como el concepto de economía, pero llevado a la práctica, ¿no? Algo más o menos así. Y la palabrita que nos llamaba la atención o que nos llamó la atención fue el hecho de que diferencia de ambos conceptos es el tema de la interacción. Les había dicho que pensaran justamente en los agentes económicos como tuvieran la idea como que fueran enamorados, ¿no? Un enamorado fuera separado no funciona, siempre tiene que estar interactuando con su pareja para que las cosas funcionen. Y era algo similar que ocurría, una especie de romance que ocurría entre los agentes económicos dentro de una economía. Entendiendo esto, que si ellos conversan, si ellos se conectan, si ellos interactúan, que era la palabra que habíamos identificado, si se ocurre, esa interacción, el resultado de esa interacción implicaba cosas tan elementales como, por ejemplo, que los hogares dijeran a las empresas qué cosas necesitan y obviamente las empresas tomaran esa información para producir. Los hogares, ya lo vamos a ver esto en el flujo circular de la actividad económica, también los hogares, por ejemplo, están conformados por personas y esas personas son mano de obra y esa mano de obra la pueden utilizar en las empresas, ¿no? Pero si esa información no lo tienen las empresas, si no hay la interacción, obviamente esto no va a funcionar. Las empresas van a quedarse sin mano de obra para poder producir. ¿Ya? Y de igual manera, si el Estado no entiende qué es lo que pasa con las empresas, con las personas, simplemente va a haber una desconexión y tampoco se va a mover la economía, ¿no? A gestionar la economía. Y vale la pena tomar la situación con lo que actualmente está ocurriendo, ¿no? Usted puede ver que hoy día, bueno, en teoría, un paro fallido que se convoca, pero hay allí un tema de que los agentes económicos, la economía en sí necesita producción, pero hay como una especie de desconexión con las políticas del gobierno, ¿no? O sea, sin entrar en temas políticos, repito, esto simplemente tratando de relacionarle lo que estamos haciendo a lo que estamos viendo. Usted puede ver ahí el papel del Estado. Lo importante es que el Estado regule, que controle y que trate de marcar un rumbo o un camino a través de lo que se conoce como políticas públicas, para que esas políticas públicas le lleven a la nación hacia los objetivos que tiene para conseguir el desarrollo, ¿no? Entonces, en Cristiano lo que les digo es que si no hay una formulación de estrategia, si no hay una política pública que nos diga hacia dónde tenemos que ir en función de alcanzar objetivos, la lógica es que el Estado no se mueva a ningún lado, ¿no? Entonces, yo sí creo, y esto en lo personal y viéndolo como técnico, por lo menos hay un serio problema de generación de políticas públicas estatales, lo cual está haciendo de que
el país en cierta medida como que todavía no tenga un rumbo cierto, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente a dónde vamos. En educación, por ejemplo, como profesores, o sea, la idea es difícil ahorita de concretar. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde mandamos las carreras? ¿Hacia dónde van los nuevos jóvenes? ¿Qué nuevos perfiles se tienen que formar? No se tiene claro, ¿no? Entonces, nos dicen una cosa, por ejemplo, con el tema de que se está invirtiendo en educación, y ustedes pueden ver que gran parte de esta situación del plegar a la virtualidad, en cierta medida, como yo lo entiendo, repito, estas palabras las asumo yo como propias, como lo entiendo, es como una especie de valvulita de escape que en este caso la universidad está haciendo para poder controlar la falta de recursos que tiene, ¿ya? Entonces, ahí hay un serio problema, Y esto que lo vemos en la educación pasa casi en todas las áreas, ¿no? Entonces, hay como una especie de desarticulación del Estado, no hay una conexión, y por ende esto se ve a veces en la economía. Esperemos que esto cambie independientemente del lado en que estemos, ¿no? Porque finalmente si esto no cambia, los que nos pegamos somos todos los que vivimos aquí en el Ecuador. Bueno, no sé ni por qué me brinqué ese lado, pero bueno, el tema era que teníamos que hablar ahora de esta propuesta. Y la propuesta que les había dicho que analizaran era que les había dicho que hay tres cosas que yo considero como importantes para el surgimiento de la actividad económica. Ustedes ya saben qué es actividad económica. Se los recuerdo si no lo tienen en mente. La actividad económica es el resultado de la interacción de los agentes económicos con la finalidad de producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Se les había dicho que para que surja eso, para que se produzca esa interacción, para que se genere producción, distribución y consumo de bienes y servicios, lo que debía ocurrir o lo que debía suceder es que deberían estar tres elementos que yo consideraba como importantes. Les había dicho también que estos tres elementos los postulaba yo, pero podía ser que les dijera cualquier tontería y son ustedes los que tenían que analizar si estos tres elementos tenían validez o no para lo que estaba planteado. Estamos tratando de razonar, ¿sí? Razonar estos tres elementos a ver si tienen lógica dentro de lo que sería la actividad económica. Estos tres elementos que había planteado eran los recursos, el primero era la necesidad, bueno, no había establecido ningún orden, ¿no? Pero había dicho necesidad, había dicho recursos y había dicho también tecnología, ¿de acuerdo? Eran los tres que teníamos que analizar. Muy bien, entonces, bueno, no voy a pedir que levanten la mano porque si no se genera un problema. Yo voy a pedir la participación de ustedes, ¿no? Simplemente pónganme cara de que desean participar y yo inmediatamente la veo y les doy la participación. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar a analizar con cada uno de ellos. Primero entenderlos conceptualmente y luego vemos el enlace. A través de preguntas vamos a tratar de llegar a lo que yo quiero mostrarles a ustedes en función del razonamiento que vamos a hacer del análisis de los conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si le pido, por ejemplo, al señor Moreno? Andrés, ¿puedes ayudarme, por favor? Sí, profe. Ya, muy bien. Andrés, a ver, yo les había dicho entonces que ustedes analizaran tres conceptos. Te voy a pedir en primer lugar que me ayudes con el primero y que nos recuerdes, más que nada, que era el de necesidad, ¿no? ¿Qué es una necesidad y por qué son importantes para nosotros? ¿Cuál era la lógica ahí? Digamos, en un sector que falte el alcantarillado, el servicio básico del agua, es una necesidad en la que, digamos, hay una empresa que se encargue de tanquear, o sea, llevar agua, está cubriendo una necesidad para ese sector. A ver, una cosita, a ver chicos, miren, esto es un entrenamiento para la vida real. Siempre que yo les diga las cosas, igual que en los exámenes, igual que en la vida real, usted contesta solo lo que le pregunto y no más de lo que le pregunto. ¿Ya? Eso es un sano ejercicio. Cuando alguien le haga una pregunta, sea directo con la respuesta, corta y precisa. ¿Ya? Entonces, si yo le hago una pregunta, generalmente ustedes contesten en función de la pregunta. ¿Ya? Y si no la saben, simplemente díganme, no lo sé. ¿De acuerdo? Entonces, vamos nuevamente con Andrés. Vamos a darle otra oportunidad a Andrés. A ver, Andrés. Entonces, yo te preguntaba a ti, ¿qué era una necesidad? Y por cierto, paréntesis, esto que lo hago no es con el afán de hacerlo sentir mal. Simplemente estoy puliendo. Ustedes son diamantes en bruto. Hay que pulirlos para tratar de mandarlos a la sociedad para que sean buenos resultados de la universidad. ¿Ya? Esto me gustaría a mí que me hubieran hecho mis profesores. Pero
la antigua escuela generalmente te cogía, te pisoteaba, te hacía polvo, y tú solito tenías que sacudirte el polvo y volverte a levantar. ¿Ya? Entonces siempre estamos aquí en el proceso para mejorar. El objetivo es que ustedes cada día, y yo también, pueda resultar un mejor ser humano, ¿no? Entonces, muy bien, Andrés, nuevamente, a ver contigo. Te preguntaba puntualmente, te repito la pregunta para que tengas chance a maquinarla ahí en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es la necesidad? ¿Qué es la necesidad? ¿Y por qué era importante para nosotros como futuros empresarios la necesidad? Ya, la necesidad es la falta o carencia de un bien o un servicio. Perfecto. Y es importante para nosotros porque podemos cubrir esa necesidad a la larga, podemos verla y cubrirla. Ya, muy bien, es lo que tú planteas, ¿no? Es importante para nosotros porque obviamente viendo o identificando la necesidad surge la oportunidad de poder generar empleo, ¿no? Creo que sí les comenté el ejemplo del agua, les comenté el ejemplo de la situación del uso de las billeteras electrónicas actualmente, ese ejemplo sí se los presenté, ¿verdad? Sí les mencioné por el tema de necesidad, perfecto. Y con eso justamente Andrés me dice, bueno, si yo identifico que algo falta o algo no está, y sé que puedo solucionarlo, sé cómo solucionarlo, lo más seguro es que me da una oportunidad para poder generar empresa, ¿no? En Cristiano puedo crear mi empresa a través del análisis de esa necesidad y encontrar cómo satisfacer. Perfecto. Habíamos visto también las diferentes necesidades, ¿no? Y en cierta medida, siempre que hablamos de necesidad, hablamos de carencia, ¿no? En algún momento es como una especie de problema. No recuerdo si aquí o en el otro curso lo definieron, pero lo definían como un problema, ¿ya? Y el problema porque obviamente es un problema que se genera debido a la carencia de algo, ¿ya? Entonces la necesidad implica problemas también que se generan, ¿no? Entonces, habíamos dejado claramente definido por qué era una necesidad. Perfecto, lo tenemos en la mente y lo tenemos un ratito ahí en el pizarrón mental, lo que había sido necesidad. Segundo elemento. Bueno, me ayudó en este caso Andrés, que me estaba ayudando. ¿Carlos era? Sí, Andrés, fue Andrés Moreno, ya lo Ya, noté. perfecto, gracias Carlos. Muy bien, entonces habíamos visto lo que era necesidad. Ahora, el segundo elemento, ¿qué tal si le pido la colaboración a Melanie? ¿Sí? Melanie Villaprado. Melanie, ¿puedes ayudarme con la definición del segundo elemento? ¿Qué sería un recurso? Un recurso es el suministro del cual se produce un beneficio o el conjunto de suministros por el cual se obtiene un bien o un servicio. Conjunto de suministros por el cual se obtiene un bien o un servicio. ¿Sí? ¿Podrías ponerlo en más cristiano para poderlo entender? También puede, pienso yo, definirse como el conjunto Ay, lo siento, se me fue. Vamos, tranquila. ¿Lo puedes desarrollar? Bueno, Sí, un momento. Se te fue el Google. No, tienes sí, que pensar. tenía una palabra y se me fue. Ya, lo que quiero es que pienses. Bueno, Melanie ya participó. Muy bien, Melanie. A ver si le pido la colaboración a la señorita Mera. ¿Qué tal si me puede ayudar? ¿Puede ayudarme? Profe, de verdad me escuché. Sí, le preguntaba que qué era recurso. ¿Qué es un recurso? Es como dijo la compañera, es como una fuente. Una fuente por la cual se produce un beneficio. Una fuente por la cual se produce un beneficio. ¿Y en cristiano qué significa eso? Es como el medio que nos ayuda a poder satisfacer nuestras necesidades. O sea, es algo que, digamos. Sí, con recursos, es decir, yo cubro mis necesidades. Que nos ayuda a cubrir las necesidades. Ya, es una herramienta. ¿Es una herramienta para cubrir necesidades? Ya, entonces, repito, o sea, quiero que me conteste usted si con el recurso yo cubro la necesidad. ¿Tú qué piensas? Así te equivoques, dime lo que tú piensas. O sea, ¿con un recurso cubro la necesidad? O sea, es un método. O sea, en realidad no, sino que nos ayuda. Me dijiste fuente, me dijiste herramienta y ahora te vas a método. Las tres cosas son cosas diferentes.
Ya, es una fuente. O es Chana o Juana o es Mengana, pero no pueden ser las tres y tampoco Sultana. Así que, ¿cuál es? Es una fuente. Es una fuente, es decir, de ahí viene algo. Es algo Ajá. que provee. ¿Ya? ¿Y que provee qué? Un beneficio. La fuente. Una solución. Una solución. Es decir, cubro la necesidad con el recurso. Sí. Sí, ya, muy bien. Vamos teniendo eso en el tintero para luego analizarlo. Muy bien. Entonces la señorita Mera me dice que a través de los recursos yo cubro la necesidad. Vamos a ir desarrollando la idea y en el lapso del análisis vamos a ver si el postulado tiene sentido, ¿ya? Y si es verdad. Muy bien. Entonces le pido ahora la colaboración a Walpa. ¿Quieres ayudarme, por favor? Carlos. Listo, profesor. Muy bien, Carlos, ayúdame con algo. A ver, tu opinión con relación a recursos. Ya me quedó claro el tema de necesidad, pero ahora quiero saber qué son los recursos. ¿Qué entiendes tú por recurso? Yo pienso que los recursos son elementos básicos de una empresa, dependiendo de que la empresa desee o venda o produzca para la sociedad. Son elementos básicos de una empresa. ¿Puedes mostrarme algún ejemplo que me permita entender mejor? Por ejemplo, una empresa de venta de productos de consumo masivo, o sea, Bien. por ejemplo, fideo, atún, son recursos que van a la necesidad de la sociedad. ¿Pero cuál es el recurso? Los productos de primera necesidad. ¿Pero eso no serían bienes y servicios? Ahí me generaron un bucle. ¿O son recursos o son bienes y servicios? ¿Qué son? ¿Mm? Es que pueden ser bienes o servicios porque son recursos. Ahí sí me pusiste, me vas a hacer dar una embolia cerebral. A ver, ¿son recursos o son bienes y servicios? Son dos cosas diferentes. Bueno, pero planteémoslo. Tú dices que un recurso en algún momento puede ser un bien y servicio. Vamos analizando y vamos a entender la lógica. Ya. A ver, es lo que opina Carlos. Muy bien. ¿Qué tal si le pido colaboración a señorita Toledo? ¿Ha participado hoy día? ¿No? Sí, profe. No he participado. A ver, por favor, ¿puede ayudarme? De recursos. Sí, también. por favor, sí. Para mí, a ver, un recurso sería un bien. Un recurso Para sería mí. un bien para ti. ¿Por Ajá. Porque cubre necesidades. O sea, no necesariamente necesidades. qué? Entonces, ¿qué cubre? En este caso, ay, no sé cómo explicarlo. O sea, sí cubre necesidades, porque para tú tener un recurso, tú primero tienes la necesidad y lo solicitas. Eso es lo que entiendo. Ya, bueno. Como que sigo en el aire, todavía no lo comprendo claramente. A ver, si le pido la colaboración a quienes están levantando la mano. Osorio, a ver, Osorio, lúcete. ¿Qué entiendes tú por recurso? ¿Qué entiendes tú por recurso? Es un bien, ya sea natural o manufacturado, que puede suplir una necesidad. ¿Bien y manufacturado? Es o natural. Ya, ¿eso lo tomaste de algún libro, algún concepto? ¿O es no, tuyo? yo Entonces, para ti sigue siendo el recurso un bien. O sea, compartes con muchos de los compañeros que acá... O sea, la finalidad es suplir una necesidad. La finalidad, es decir, la finalidad es cubrir una necesidad. El recurso per se cubre una necesidad. ¿Correcto? Sí. Ya, sí. Muy bien. Muy bien, tengámoslo igualmente en la cabeza, ¿no? La mayoría está apostando que el recurso cubre la necesidad. ¿Ya? Hasta ahorita no hay nadie que me diga que el recurso no cubre, el recurso no es el que cubre directamente la necesidad. Si contesta la mayoría, lo más seguro que está la verdad, ¿no? A ver, Parra. Profe, para mí el recurso sería el dinero con el que funciona una empresa. Es muy aparte del bien o servicio. O sea, ¿solamente el dinero es un recurso? No, un recurso también sería, por ejemplo, en una empresa industrial sería la materia prima. Ya. Un recurso sería el dinero, pero es algo muy aparte de un bien y un servicio. Ya, pero entonces, ¿puedes desarrollarlo un poquito más? O sea,
Tú me estás hablando del dinero, la materia prima, maquinaria, creo que también te escuché. O sea, esos son recursos. Pero ¿cómo los definirías entonces a un recurso? ¿Qué sería un recurso? Un recurso para mí es con lo que funciona una empresa. Con lo que funciona la empresa. Ya, con lo que funciona la empresa. Ya, la electricidad, un recurso para la empresa. El dinero, un recurso para la empresa. Claro, o sea, no, por ejemplo, exactamente, por ejemplo, en una empresa podría ser un servicio básico como la luz, el agua. Ya, y esos recursos son los que cubren las necesidades. No, lo que cubre la necesidad para mí es el bien o servicio. Muy bien, entonces hay diferencia entre recurso y bien y servicio, según lo que tú planteas. Sí, para mí hay una diferencia. Muy bien, muy bien. Interesante lo que plantea el señor Parra, ¿no? Entonces, Profesor. Parra, sí, permíteme solamente un ratito, para que no se me vaya la idea. El señor Parra me está diciendo de que en cierta medida los recursos es como lo que ayuda a producir, ¿no? Si yo rescato ciertas palabritas y las acomodo un poquito, me está diciendo que, por ejemplo, el dinero me sirve para producir, en el caso de la empresa, ¿no? La electricidad me sirve para producir, la maquinaria, la materia prima, es todo aquello que me sirve para producir. Entonces él como que más liga el recurso como algo que me sirve a mí para producir, ¿ya? Y diferencia el recurso del bien y servicio. ¿Me decías algo, Carlos? Perdón. Sí, es que como que lo tengo medio en la mente, pero no sé si estoy bien, estoy mal y quería aportar. O sea, ver, con todo lo que dicen mis compañeros, entonces más o menos para mí un recurso podría ser como todos aquellos elementos, medios, factores que se da un uso para obtener para obtener la satisfacción de las necesidades. Ese ahí creo que no está ahí en el texto, ¿no? ¿Cómo que texto? No, sino que lo que pasa es que la tenía aquí, pero se me fue. Entonces, por eso le decía. Entonces, ya, pero lo que entiendo es que tú coincides entonces con el señor Parra. Los recursos claro, que me sirven a mí para generar producción. Para generar y poder satisfacer las necesidades. Y en tal caso, como decía el señor Parra, existen diferentes tipos, que es, por ejemplo, el recurso del dinero o los recursos naturales o recursos entre diferentes tipos de recursos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, yo, mister. A ver, yo, mister, ¿quién dijo? A ver, señorita Guerra, vamos. ¿Qué sería un recurso? Yo tengo como recurso que es un elemento disponible para resolver una necesidad. Pueden ser recursos financieros, materiales o intangibles. Ya, recursos financieros, materiales o intangibles. Muy bien, muy bien. Vamos a tratar, o sea, igualmente usted concuerda que el recurso satisface de manera directa la necesidad. Ya, muy bien, vamos a analizar. Yo los voy a tratar de llevar a lo que es el concepto de economía, ¿no? Recursos desde la perspectiva económica. A mí me gusta poner los conceptos más sencillos para podérmelos aprender. Yo tengo un problema de dislexia. ¿Sí saben lo que es la dislexia? Generalmente cuando ustedes leen, a veces leen y entienden, es como que las palabritas y las letras se les cambian de lado, ¿no? A veces yo leo y entiendo otra cosa, y cuando vuelvo a leer, resulta que veo la palabra normalmente, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, he estudiado y sigo estudiando, pero es un problemita con el cual me ha tocado mucho pelear. Por eso es que cuando yo trato de definir algo, lo trato de definir con conceptos muy sencillos, porque es una estrategia que yo utilizo para poder aprenderme las cosas y poder tenerlas claras en la mente, ¿no? Porque si me aprendo algo muy largo, al leerlo, al anotarlo, mi cerebro tiene yo no decía si fallita, sino que se comporta bastante chistoso mi cerebro y funciona de esa manera. Pero eso me genera a veces problemas, ¿no? Entonces, ustedes van a notar que a veces yo leo y puede ser que a mí se me cambie una palabrita. Entiéndanme que es por esa situación puntual. Pero no es nada malo, ¿eh? No es nada malo, es normal. Muchas personas a veces tienen este problema. Les decía entonces que se me fue por estar hablando de mí. Los recursos, entonces vamos a tratar de definir qué es un recurso. Un concepto muy sencillo de recurso, se los voy a dar. Recursos, desde la perspectiva económica, es todo aquello que me sirve a mí para producir. Es todo aquello que me sirve a mí para poder generar producción. Eso es un recurso, o ese es el concepto más básico de recursos. Si yo le pregunto en el examen qué es un recurso, es todo aquello que me sirve a mí para poder producir, ¿sí? Para generar producción. ¿Ya? Y al hablar de producción, usted sabe que nos referimos a bienes y servicios. ¿Ya? ¿Por qué les hacía razonar si el recurso per se satisface la necesidad?
¿ya? Se los voy a mostrar como un ejemplo, ¿no? Y dependiendo de dos enfoques. A todos les gustan las hamburguesas, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una hamburguesa. Pan arriba, pan abajo y vaca en medio, ¿verdad? Eso es una hamburguesa. ¿Se han comido hamburguesa alguna vez en su vida? Todos han comido una hamburguesa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué necesito para poder hacer una hamburguesa? ¿Qué recursos necesitaría para hacer una hamburguesa? La carne, el pan, la carne, el pan, muy bien, vegetales. Lechuga, tomate, ajá. Tomate, muy bien, los vegetales, la carne, el pan, ¿qué más? Mayonesa, salsa de tomate. Mayonesa, salsa de tomate, muy bien, papa, ¿pero qué más? Dinero para comprar los materiales. Bueno, el dinero para comprar todo esto, ¿pero qué más? El fuego. Muy bien, la hornilla que necesito, el fuego, la mano de obra, excelente. Necesito la carretilla, el tiempo. La plancha, bueno, el tiempo para poderlo elaborar, ¿de acuerdo? Ustedes el local. El local, si es que voy a venderlo en un local, perfecto. Ustedes ahí han citado todo lo que se necesita para poderlo producir, ¿no? Les vemos una serie de recursos que sirven para producir, en este caso, el bien y servicio que va a cubrir la necesidad que tiene la gente de comerse algo para llenarse, ¿no? En este caso, una hamburguesa. Entonces necesito cosas como los vegetales, la carne, las herramientas, un cuchillo, no sé, una pala para virar la hamburguesa. Necesito también la carreta, el local y todas esas cosas, ¿no? Entonces, si yo enfoco desde la perspectiva de que los recursos satisfacen directamente la necesidad, creo que estaría cayendo en un problema. Y por eso les hacía razonar las cosas que decían, ¿no? Porque si yo digo que los recursos satisfacen directamente la necesidad, eso implicaba que si yo vengo y les pido a ustedes, imagínense que ustedes vienen y me dicen a mí, a ver, quiero una hamburguesa, y yo tengo el concepto de hamburguesa de la perspectiva de recursos, entonces yo le voy a poner el tomate, la cebolla, la lechuga, la carne, el aceite, el sartén, le dejo ahí la carreta, ¿ya? O sea, todo se lo pongo ahí y le digo, eso es la hamburguesa. Y eso en realidad no tiene sentido. La hamburguesa es el resultado del uso de todos esos recursos para producir exactamente la hamburguesa. No sé si me doy a entender. En un caso estoy hablando de los recursos y en el otro el resultado que tengo es la hamburguesa, ¿no? Entonces los recursos me sirven a mí para producir. ¿Para producir qué cosa? Bienes y servicios, que son esos bienes y servicios que van a satisfacer necesidades para las personas. ¿Se entiende? ¿Se comprende la diferencia? ¿Sí? Entonces, puede ser que en el examen yo le ponga una trampita, le digo, muy bien, ¿con qué se satisfacen las necesidades? ¿Con recursos o con bienes y servicios? Usted sabe que las necesidades se cubren o se satisfacen con los bienes y servicios, ¿no? Que es el resultado de un proceso de producción para poderlo utilizar. Todo el resto, que sea recurso, es algo que me sirve a mí para producir esos bienes y servicios o para elaborar esos bienes y servicios. ¿Alguien quería preguntarme algo? Creo que alguien abrió el micrófono. ¿Alguien quería preguntar algo? Yo tengo una consulta, profesor. Sí. Entonces, en sí, cuando estábamos haciendo la tarea esto de la actividad económica, de las tres cosas que se necesitan, ¿verdad? Y viendo de bastantes autores, sus citas, decía que los recursos en sí son medios que les permiten satisfacer ciertas necesidades. Entonces, ¿por qué citan esa palabra de que satisfacer ciertas necesidades? Porque ahí hace la confusión y usted nos dice, o sea, no, es los bienes y servicios. Ya, quizás lo más seguro es que en la redacción está el problema, ¿no? O sea, finalmente el uso de los recursos te permite construir el bien y servicio que va a cubrir la necesidad. Lo que satisface la necesidad es finalmente el bien y servicio. Porque todos los recursos es aquello que te sirve a ti para producir algo. Y lo que se demanda es el bien y servicio que cubre la necesidad, ¿ya? Ahora, podría ser que de repente en algún momento un bien y servicio se constituya en un recurso también para ser utilizado, ¿ya? Porque obviamente al avanzar en la escala yo puedo utilizar otros bienes y servicios para producir algo mayor. No sé si me voy a entender. Entonces, imagínense que yo necesito la pulpa para poder hacer el papel y hago grandes bobinas de papel. Y luego esas bobinas de papel sirven para producir cuadernos o lo que se quiera hacer, ¿no? Pero finalmente el que cubre la necesidad o el que va a cubrir la necesidad o que llena la necesidad es justamente el bien y servicio.
¿ya? Y el recurso es aquello que me sirve a mí para producir. Ustedes igualmente van a encontrar un sinnúmero de clasificaciones, ¿sí? Mientras se escriba mucho, hay mucha gente... Esto es lo que comúnmente a veces sucede y pasa con las cuestiones teóricas. Se discuten mucho, hay algunos autores que tienen un punto de vista, hay otros autores que tienen otro punto de vista. Lo que hay que tratar de sacar es lo más lógico y lo más racional que puedan encontrar, ¿no? Entonces, por lo menos el planteamiento que yo les presento tiene sentido, ¿no? Entonces, al utilizar los recursos, me sirve a mí para producir, y eso que produzco va a ser el bien y servicio que va a cubrir la necesidad. Ahora, muy bien, si tengo este tema de los recursos, ¿qué tipo de recursos podríamos encontrar? ¿Qué tipo de recursos habría? ¿Qué recursos ustedes pueden visualizar? ¿Tiene alguien o alguien encontró en su investigación alguna clasificación de recursos? Recursos naturales. Muy bien, recursos naturales. ¿Cuál es otro? Recursos humanos. Recursos humanos y recursos materiales. Humanos, materiales, financieros. Recursos económicos. Recursos económicos. Muy bien. Si usted igualmente lo trato de llevar a lo más simple, ¿no? Yo lo veo desde dos puntos de vista. Aquellas cosas que puede proveer el hombre y aquellas cosas que no necesariamente son entregadas de manera directa por el hombre, ¿no? ¿A qué me refiero? Usted como ser humano, ¿qué tipo de cosas podría entregar? ¿Qué tipo de recurso podría entregar? Madera. Como ser humano. Solamente mano de obra. Muy bien, la mano de obra. Ya, ¿y esa mano de obra puede ser de qué tipo? De tipo físico. Intelectual de tipo o físico. Muy bien, perfecto, intelectual o físico. ¿Entendemos la diferencia? De físico, por ejemplo, ¿cuál sería? Tipo la físico. fuerza. Tipo físico, la fuerza, perfecto. Me contratan a mí para cavar una zanja, listo. Eso es mano de obra de tipo físico. ¿Y la mano de obra intelectual que mencionaban? ¿Cuál sería? Enseñar. Muy bien, enseñar. Ya, la docencia implica mano de obra de tipo intelectual. Perfecto. ¿Cuál otra? Liderar o dirigir. Muy bien, un líder. Perfecto. Ustedes como administradores son mano de obra de tipo intelectual. A ustedes no lo van a contratar para hacer el trabajo físico, sino que los van a contratar para que tengan o den un aporte a la organización desde la perspectiva intelectual. En cristiano los van a contratar por lo que saben, por lo que conocen, por lo que pueden resolver. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver que uno de los recursos, o mejor dicho, estos recursos, hay recursos que los puede proveer el hombre, que tienen que ver con la mano de obra, y ya podemos nosotros distinguir que dentro de la mano de obra yo puedo tener una idea de mano de obra de tipo físico y mano de obra de tipo intelectual. ¿Sí? Y obviamente son diferentes, ¿no? Y hay diferencias marcadas. No se pagan igual, ¿sí? No requieren igual esfuerzo, ¿ya? La mano de obra, si bien es cierto, yo la puedo vender inmediatamente, pero la mano de obra de tipo intelectual requiere una preparación previa y en el tiempo la puedo utilizar. Porque usted para formarse como administrador, para formarse como ingeniero, contador o lo que vaya a hacer, necesita previamente estar preparado para poder ser utilizado, ¿no? Y quizás ese tiempo de preparación en la actualidad ya está cambiando, porque anteriormente se podía ver, como yo les decía, el mundo está acelerado tremendamente, de que anteriormente se veía que uno tenía que cursar los 4 años, 5 años, a veces anteriormente era hasta más años, tenía que cursar una carrera profesional para poderse llegar a ser profesional y de ahí ejercer la profesión. Pero actualmente se puede ver que el conocimiento inclusive se adquiere con la práctica, ¿no? Y usted lo puede ver que hay mucha gente, inclusive sin título, que sabe hacer ciertas cosas que las aprendió haciendo o desarrollando en el momento, y ese conocimiento ellos ya lo ven, ¿no? Entonces, lo que les digo, y como les contaba, creo que en algún momento les decía, ese es uno de los grandes retos que tiene, por ejemplo, la banca, porque el conocimiento que se genera actualmente con el tema de la tecnología financiera es conocimiento que no se aprende en las aulas. Las aulas están desactualizadas, las universidades están desactualizadas con relación a ese conocimiento.
¿Y quién es el que tiene ese conocimiento? La gente que constantemente anda manejando los sistemas, el sistema financiero y los sistemas tecnológicos financieros. Entonces, esa gente es la que está desarrollando conocimiento, que en ese momento se lo puede explicar a otro y ese otro lo aprende, pero que no lo están enseñando en la universidad porque cambia tan rápido que no se puede tener ese proceso de 3, 4 años preparando para que se pueda compartir. Entonces, en Cristiano lo que les estoy diciendo es que en algún momento las universidades vamos a quedar obsoletas. ¿Ya? Las universidades tienen un ritmo de preparación de gente demasiado lento, son procesos muy largos, cuando la realidad requiere profesionales con conocimientos que se adquieren actualmente básicamente haciendo. En Cristiano, ¿qué es lo que les digo? Una persona que, por ejemplo, maneja Facebook, solamente manejando ciertos conceptos de Facebook, aprende sobre planes de negocio. ¿Sí? Entonces tiene idea de planes de negocio, tiene idea de cómo se estructura un plan de negocio, tiene idea de cómo se estructura un modelo de negocio. ¿Ya? Y son cosas que hasta que llega a la universidad pasa un tiempo, pero esa persona ya lo adquirió haciendo y desarrollando una actividad en el día a día. Entonces es interesante este tema también con relación a la mano de obra. Bueno, pero tenemos entonces la mano de obra que puede ser física o intelectual, y luego de eso hay todo aquello que no sea mano de obra, que puede ser la tierra, ahí sí viene todo lo que ustedes nombraron, la tierra, el capital, los edificios, ¿sí? El trabajo, bueno, el trabajo era la mano de obra. Todo esto que no lo provee de manera directa al hombre, pero que sirve también para producir, se conoce como recurso. Si yo uno todo esto, eso me sirve a mí para, como les decía, elaborar los bienes y servicios que finalmente van a cubrir las necesidades. ¿Ya? Entonces, segundo elemento que hemos entendido. Ya entendemos lo que es necesidad, lo pongo en el pizarrón, ahí está arribita, y el segundo elemento que tengo es el de los recursos. ¿Sí? El tercer elemento que yo les mencionaba, tecnología. ¿Hay alguien que me puede definir qué es tecnología? Levante la mano. ¿Tecnología? ¿Alguien que pueda definirlo? Vamos, ustedes son los chicos de la era tecnológica. A ver, señor Luna, vamos. Sí, buenas noches, profesor. Y luego el señor López. Ya, a ver. Yo encontré que la tecnología la podemos resumir en que es una respuesta al deseo del hombre de transformar y de mejorar su calidad de vida. Con ese concepto me quedé yo. ¿Es un deseo? Del hombre en mejorar lo que es la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida. ¿Pero qué es, pues, entonces, tecnología? La tecnología, como le digo, ¿es un deseo? Es un deseo de mejora. Es un proceso, también podemos decirlo. Es un deseo de mejora, es un proceso. Ya, vamos quedándonos con esas palabras. Deseo de mejora y sí, proceso. Es algo que, o sea, podemos decir que es algo que ya existe, pero es algo que nos sirve para construir algo nuevo o mejorarlo. Es algo que ya existe, pero nos sirve para construir algo nuevo. Muy bien, ten esas palabras en el tintero para que más adelante me ayudes a estructurar el concepto. Muy bien. Había mencionado a López, creo que era, ¿no? Se me fue en la pantalla. Ya, muy bien. Rogelio, a ver. Buenas noches, profesor. Sí, yo tenía el concepto de tecnología, prácticamente cualquier herramienta creada por el hombre. Entonces, es cualquier herramienta que parte de esa herramienta para formar más inventos. ¿Esa es tecnología entonces? ¿La tecnología son las herramientas? Ya, tú me planteas entonces que la tecnología serían herramientas, ¿ya? Muy bien, tú me planteas que tecnología son herramientas. El señor Luna habló de procesos, ¿me recuerdan las palabritas? Procesos, otras palabras interesantes mencionaste, procesos. Sí, o sea, es lo que es mejorar algo que ya existe. Proceso y mejoramiento de algo que ya existe. Muy bien. Exactamente. Rogelio me decía que son herramientas. Muy bien, veamos qué tal si me ayuda Pamela Morán. A ver, Pamela, ¿qué opinas tú con relación a la tecnología? ¿Qué sería? ¿Cómo lo defino de manera sencilla? No te escuchamos, Pamela. Ahí parece que tienes un problema con tu micrófono. Ahí, profesor, ahí me escucha. Ahí te escuchamos.
Pero ya no. Ya. Es un recurso que permite optimizar procesos, reducir tiempos de ejecución, gracias a la automatización de tareas. Ayuda a mejorar la relación con los clientes y aumenta la productividad. Ya, es que hay un zumbido que molesta bastante. Yo no sé si es de ustedes o es mío. ¿Ustedes escuchan ese zumbido? Sí, profesor. Sí, sí. Ya, a ver, Pamela, no seas malita. ¿Podrías repetirlo nuevamente? Porque gran parte de tu participación se interrumpió por el zumbido. ¿Qué sería un recurso? ¿Ahí me escuchan? Sí. A ver, decía que es un recurso, la tecnología, que permite optimizar procesos, reducir tiempos de ejecución gracias a la automatización de tareas y mejora la relación con los clientes y ayuda a aumentar la productividad. Muy bien, pero se empata con lo que decía el señor, lo que decía Carlos creo que era, ¿no? Bueno, uno de estos compañeros también estaba mencionando el tema. A ver, muy bien. Muy bien, a ver, señorita Toledo, vamos tomando su última participación para poder tratar de definir qué sería un recurso. Sí, profe. Para mí la tecnología sería un recurso técnico. Un recurso técnico que mejora la vida del ser humano, o sea, la hace más sencilla y que actualmente se ha vuelto una herramienta muy esencial para la vida cotidiana. O sea, usted concluye que la tecnología implica herramienta, es una herramienta. Sí. ¿Sí? Muy bien. Voy a tratar de hacerlos razonar de igual manera, ¿no? Entonces, quiero que presten atención a la siguiente historia que les voy a contar y quiero que utilicen mucho su imaginación para que puedan comprender hacia dónde voy, ¿de acuerdo? Entonces, mentes en blanco, ponen ahorita en blanco y se concentran a lo que voy a decir. Quiero que imaginen 3 cavernícolas, ¿de acuerdo? ¿Tienen 3 cavernícolas en la cabeza? ¿Ya los imaginaron? Muy bien. Van a poner a 2 cavernícolas juntos, ¿sí? 2 que van a estar juntos, van a estar conversando, y a un cavernícola lo van a poner separado de ellos, pero a una distancia donde puede ver qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Entonces está uno sentado a la distancia viendo qué es lo que ocurre entre 2 cavernícolas que están presentes. Y están los 2 cavernícolas, ¿no? Y comienza primero la conversación de manera tranquila, y parece que uno quería pegarle al paro y el otro no, y comenzaron a discutir, ¿no? Entonces, en una de esas discusiones entre los 2 cavernícolas, uno saca una piedra y le da un guamazo en la cabeza al otro cavernícola. Y le pega y obviamente le genera un hematoma, ¿no? Un chichón en la cabeza. Se cierra el día, se van a dormir porque ya no podían seguir discutiendo, y al día siguiente la bronca sigue, ¿no? Entonces, nuevamente se encuentran, comienzan a discutir de manera suave y hasta que esto se vuelve nuevamente complicado y nuevamente el cavernícola que tenía la piedra paga otra vez otro guamazo en la cabeza y se le arma otro chichón. ¿De acuerdo? Y la película se sigue repitiendo y toda la película se lo está comiendo el que está ahí, ¿no? Está viendo todo lo que pasa. Entonces, todos los días, por 30 días siquiera, en un cavernícola le sobaba la piedra en la cabeza al otro, ¿ya? Pero el día 31 pasa algo muy particular, ¿ya? De tanto sobarle la piedra en la cabeza al otro, ya la piedra no le hizo simplemente la bolita que no sabe hacer cuando nos pegamos, sino que la piedra ya lo cortó, ¿sí? La piedra, de tanto frotársela en la cabeza, comenzó a coger filo y ya no simplemente le hizo el chichón, sino que lo abrió. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? El que estaba a la distancia se dio cuenta, o entendió, o comprendió, como él había visto la discusión durante los 31 días, se dio cuenta de que cada vez que él frotaba una piedra, no sobre una cabeza, sino sobre una superficie, podía hacer que a la piedra le saliera filo. Y de esa manera, esa piedra lo que hacía era, ya, obviamente al tener filo, lo que le permitía era cortar algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? El cavernícola, de tanto ver la situación, aprendió algo nuevo. El cristiano acumuló conocimiento, ¿sí? Y pasó de tener un arma que simplemente pegaba, que era una piedra, a un cuchillo, una herramienta que ya tenía un filo para corte. Entonces, usted puede ver ahí un avance tecnológico, ¿sí? Parece insignificante, pero en realidad es un avance tecnológico. El hecho de entender de que al frotar una piedra sobre una superficie dura se le puede generar un filo implica un avance tecnológico. En otras palabras, ese cavernícola, estar viendo, lo que sucedió fue que generó nuevo conocimiento.
aprendió algo más, agregó conocimiento. Entonces, luego de eso se dio cuenta también, ya si usted va en el tiempo, ¿no? Se dio cuenta que esas piedras pulidas las podía colocar sobre un palo y tenía una lanza o tenía un hacha, ¿ya? Y luego en el tiempo se dio cuenta de que también las podía lanzar las piedras, ¿no? No solamente sacarles pilo, sino que las podía lanzar, creó aparatos para poderlo lanzar, y así va avanzando el tiempo, acumulando y acumulando conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir con esto? Que todos los conceptos de tecnología son muy lindos, son muy chéveres, dicen muchas cosas maravillosas, pero en realidad la tecnología no es otra cosa sino que simplemente la acumulación de conocimiento. Por eso es que algunos hablan de procesos, ¿ya? Algunos hablan de que siempre se quieren hacer las cosas mejor, y justamente esa forma de hacerlas mejor es resultado de ir acumulando conocimiento paso a paso, poco a poco, ¿no? Si nosotros hablamos actualmente de tecnología de guerra, ya no nos matamos con cuchillo de manera directa. Bueno, en la peli sí, pero acá no. En las guerras actuales no. En las guerras actuales, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente usted puede ver lo que sucede actualmente con Ucrania y Rusia, ¿no? Yo creo que a ustedes sí les expliqué el problema que hay entre Ucrania y Rusia y por qué pelean. Es algo sencillito. Ucrania es un país, bueno, está al límite de lo que constituye Rusia, ¿no? Y si la OTAN llega a colocar una base, la OTAN tiene, hay un rango como de 14, 17 minutos, que siempre se respeta por el hecho de que las armas actuales les toma ese tiempo en poder llegar, un arma nuclear les toma ese tiempo en poder llegar y destruir una ciudad. Entonces, justamente en la posición que está el país de Ucrania, si la OTAN coloca una base, la OTAN, los europeos tienen la opción de poderle disparar directamente a Rusia y destruir la ciudad en 14 minutos. Entonces, es un problema que se presenta. Y esto no es nuevo. Si usted va a los 70, usted se dará cuenta de la crisis de los misiles con los cubanos también. Los cubanos también estaban, fue la misma situación, sino que ahora en Cuba, los rusos le colocaron, bueno, la Unión Soviética le colocó una base justo en Cuba, con silos de misiles ahí. Los americanos andaban nerviosos porque tenían el patio trasero, tenían el lugar donde se podían lanzar directamente misiles hacia sus capitales principales, ¿no? Y eso generaba un problema y una amenaza para ellos. Y eso genera problemas. Entonces la tecnología ha cambiado, pero la tecnología no es otra cosa sino que la acumulación de conocimiento. Entonces, si yo en algún momento yo a ustedes les pregunto qué implica tecnología, simplemente la tecnología es eso, la acumulación de conocimiento. ¿Para qué? Justamente para poder transformar los bienes y servicios, ¿en qué cosa? Para poder transformar los recursos en bienes y servicios que me permiten a mí satisfacer necesidades, ¿ya? Entonces, por eso era la lógica que le planteaba estos tres elementos. Repito, la tecnología no es otra cosa sino que el conocimiento, y ese conocimiento que me permite, a mí me permite poder transformar recursos. ¿Y transformarlos en qué? En bienes y servicios que van a cubrir ¿qué cosa? Necesidades. Eso implica la tecnología, ¿no? Entonces, con esto, lo que les estoy diciendo es que los tres elementos que mencioné, obviamente están ligados. Se los entienden que van de manera conjunta para que justamente pueda surgir la actividad económica. Entonces, repito, en el examen yo les pregunto a ustedes qué es tecnología. El concepto más elemental que pueden definir de tecnología es la acumulación de conocimiento. Eso es la tecnología, la acumulación de conocimiento. Y si usted lo analiza con cada uno de los conceptos que me dio, no tanto lo que algunos chicos expresaron, sino aquellos conceptos de autores, se va a dar cuenta que estos autores simplemente lo agregan más cosas, pero en esencia todo eso implica acumulación de conocimiento. Es cuando se acumula el conocimiento. Si no me cree, mire, por ejemplo, cualquier cosa. Usted analice cualquier cosa de su forma más básica y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿ya? El llegar a tener los teléfonos que nosotros tenemos es el resultado de haber tenido computadoras inmensas que llegaban a cubrir eran del tamaño de un edificio. Y esas computadoras no tenían ni la potencia que tienen actualmente las computadoras actuales, ¿no? Pero se aprendió que si se manejaban de otra forma los circuitos, se utilizaba otro tipo de material, se podía reducir espacio, se podían hacer una serie de cosas que nos llevó justamente a tener las computadoras. Y tan interesante es el avance que ya las computadoras antes tú solamente las tenías en la casa y ahora las cargas en tus manos, pues, que es un celular, ¿no? Entonces, repito, la tecnología no es otra cosa sino que la acumulación de conocimiento. ¿Y cómo se relacionan las tres? Porque la tecnología es el conocimiento que permite
transformar recursos, en bienes y servicios que van a cubrir necesidades. ¿Se comprende? ¿Se entiende lo que planteo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Profesor. ¿Alguien me puede dar un ejemplo que liga los tres elementos? En el examen le puedo preguntar esto. Muy bien, usted me dice que las necesidades, los recursos y la tecnología van de la mano. Deme un ejemplo que presente eso. Deme un ejemplo donde se presente eso. Donde no se cumpla también puede ser, ¿no? Donde no se cumpla eso. ¿No? ¿Alguien? Muy bien, yo les voy a dar un ejemplo. Profe. ¿Sí? Sí, señor Rosario. Utilizando su ejemplo de las clases pasadas, del agua envasada. ¿Ya qué pasó? Frente a la necesidad de la calor o de deshidratación, yo con mi conocimiento sé que al envasarla y refrigerarla, la puedo vender. Y así utilizo el recurso del agua para generar un bien y servicio, para suplir una necesidad. Muy bien, hay la necesidad de poder consumir un agua procesada, ¿no? De alguna manera claro. purificada. Y fresca. Y eso, tú tienes el agua, hay el recurso, obviamente hay agua, ¿sí? Y lo que necesitas es el conocimiento que a ti te permita procesar esa agua para que puedas no solo procesarla, sino también, sí, pero ahí es un proceso también para limpiar, filtrar, yo no sé los términos, pero bueno, darle un tratamiento al agua y luego de eso le envasas para poderlo vender. Perfecto, muy buen ejemplo. Muy bien, en ese caso los tres están ahí, ¿verdad? Hay la necesidad, hay el recurso y hay la tecnología. Muy bien, yo les iba a plantear un problema que es típico del país. Ahorita nos están diciendo nuevamente que la gasolina super, ni sé cuántos centavos más va a volver a subir en este mes o en el próximo mes, no recuerdo bien. Creo que ahora, en este mes o el próximo mes va a subir la gasolina super nuevamente. ¿Ya? Y eso da una idea, y usted puede ver que una de las causas de las protestas del día de hoy es justamente el hecho de que los combustibles han trepado tremendamente. Entonces, aquí viene el tema. Bueno, ¿hay la necesidad de combustibles baratos? Sí, la hay. En el Ecuador hay esa necesidad. Necesitamos combustible. Muy bien, y la pregunta es, ¿tenemos los recursos? Y la respuesta es obvia. Los tenemos porque somos un país productor de petróleo. Nosotros sacamos petróleo de la tierra y tenemos fuentes de petróleo que nos servirían para poder producir combustible. Pero ahí viene un problema. ¿Por qué nosotros no podemos producir esos combustibles? ¿Por qué sube tremendamente y no podemos tener combustible barato? ¿Alguien me ayuda? Por el costo de refinación. Por el costo de refinación. ¿Y por qué sería costoso refinar? No tengo mucho conocimiento de eso. Bueno, porque no tenemos tácitamente refinadoras aquí. La que tenemos es el dinosaurio que tenemos en Esmeraldas, que es uno de los que está operando. Creo que tenemos también en el Oriente, tenemos en Santa Elena, pero las capacidades son bastante bajas, ¿no? Se suponía que se tenía que construir la refinería del Aromo, que donde hubiéramos refinado ahí, y en esta situación actual, donde hubiera habido la crisis de los combustibles, nosotros estuviéramos muriéndonos de la risa teniendo combustibles más baratos. Sea lo que sea, por corrupción, por tonterías, por lo que haya pasado, pero si hubiera estado esa refinería ahí, nos hubiera ayudado mucho. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que tácitamente regresamos al tema de tecnología. No disponemos de la tecnología actual para poder procesar todo ese petróleo. ¿Sí? ¿Hay el recurso? Sí lo hay. ¿Hay la necesidad? Sí la hay. Pero la tecnología actualmente para poderlo procesar no la tenemos. Entonces, con ese ejemplo lo que quiero hacerles ver es que si uno falla, se rompe la actividad económica. Los tres tácitamente van de la mano, ¿no? Les pongo un ejemplo más chistoso. Imagínense que yo tengo una idea de negocio, ¿no? Y mi idea de negocio es ponerme a vender tangas en el Chimborazo. ¿Se imagina vender tangas en el Chimborazo? ¿Sabe lo que es una tanga, verdad? Ya tiene en la cabeza lo que es una tanga, porque ya se rieron la mayoría. Muy bien. Imagínense que me ponga a vender tangas en el Chimborazo. Pregunta, ¿hay la necesidad de uso de tangas en el Chimborazo? La respuesta es no. A menos que se va de quiebra, profe. Se va de quiebra. A menos que sea un gringo fumanchú que esté por allá arriba trepado, que se quiera poner uno de esos pajaritos ahí para salir al frío, no creo que lo quiera hacer, ¿no? Entonces, la necesidad no existe. ¿Los recursos hay? Sí, los hay. De repente puedo hacerle tan suavecita la tanga de pelos de alpaca, que le queda suavecita y le queda bonita al gringo, pero no tiene sentido porque la necesidad no la hay, ¿no? ¿Hay la tecnología para poderlo hacer? Sí, porque tejer el hilo de alpaca es fácil. Entonces, ahí ustedes tienen el tema, ¿no? No hay la necesidad, hay el recurso,
hay la tecnología, pero si nadie lo quiere, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Ya? Otro ejemplo también muy interesante. Yo sé que ustedes ya nacieron en la era donde todo es tecnológico. Inclusive si se les habla de las guerras de las galaxias, ustedes ya ven, sí saben lo que son las guerras de las galaxias, ¿no? Obvio que sí, ¿por qué? Muy bien, pero nosotros cuando recién comenzamos a ver la primera, ¿sí? La primera no era la primera, ¿ya? ¿Y saben por qué? Yo no recuerdo exactamente cuándo se presentó la primera película, la primera que se lanzó, no la primera dentro de toda la saga, ¿no? Creo que fue en los 80, si no me equivoco. Bueno, imaginemos que sea en los 80, ¿no? Imagínense en los 80, el escenario de los 80. Entonces se lanza esta película de la Guerra de las Galaxias, que para el tiempo era espectacular, ¿no? Y por eso tuvo todo el impacto. Pero esa película que se lanzó no era necesariamente la primera. La primera creo que recién se comenzó a presentar por los 90 o por el 2000, no recuerdo bien. 1999. Ya, casi el 2000. Se comenzó a presentar la primera. ¿Ya? Entonces la pregunta, yo siempre me hice la pregunta, ¿por qué no se presentó esa como la primera, sino que se presentó, creo que era la tercera dentro de la saga? Y la respuesta era lógica. O sea, el que la escribió, que es George Lucas, o sea, el tipo, un genio, a más no poder, un visionario completo, diseñó cosas o escribió cosas sobre ciencia ficción que en ese momento la tecnología no existía para poder desarrollar ese tipo de películas, ¿no? Entonces, en Cristiano, el tipo escribió, se la fumó y escribió, pero de lo lindo que escribió una película tan buena, pero cuyos efectos no se podían recrear en ese momento para poder generar la película, ¿no? Entonces, ¿había la necesidad de esa película? Toda la gente se moría, y actualmente hasta les encanta inclusive hay hasta series ahorita de Star Wars. Entonces, hay la necesidad, sí hay la necesidad de tener ese tipo de películas, hay los recursos, ¿sí? En ese momento podía ser que existían actores, pero bueno, había el dinero, había las cosas para poder crear, pero la tecnología para poder transformar esos recursos en los efectos especiales que se necesitaban dentro de la película simplemente no existían, ¿no? Entonces, nuevamente con ese ejemplo, lo que quiero hacerles a ustedes ver es que siempre estos tres elementos van de la mano, ¿no? Analícelo, esto yo lo traigo a manera de ejercicio para que usted lo razone y comience a abrirse su pensamiento económico para que luego vayamos viendo otras cosas y las pueda encuadrar dentro de ese pensamiento más complejo. Pero en el examen generalmente yo no les pido conceptos a ustedes, sino que generalmente lo que hago es pedirles ese ejemplo, ¿ya? Entonces en el examen yo le puedo decir, muy bien, estos son los tres elementos, cíteme un ejemplo donde no se cumpla tal cosa, ¿ya? Entonces usted tiene que pensar un ejemplo donde me explique qué ocurre, qué no ocurre, o yo le puedo decir, deme un ejemplo donde se cumplen las tres, o yo le puedo decir también, deme un ejemplo donde la tecnología es la que falla, ¿ya? Entonces lo que quiero es simplemente motivarlo a que usted razone. ¿Se comprende lo que he hablado? ¿Se entiende lo que he mencionado? ¿Sí? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta con relación a lo que hemos revisado? No, profesor, ninguno. No. Muy bien, chicos. Bueno, nosotros vamos a quedarnos hasta aquí. Hoy día no les voy a mandar a hacer nada, así que les doy la noche libre. Se han portado bien, han estado atentos, han participado. Muy buen auditorio. Nos vamos a quedar hasta aquí, tenga este concepto en la mente, pero sí para mañana le voy a pedir a usted que me investigue algo, ¿no? Para mañana, para hoy día no. Igual usted lo baja, lo lee, pero recuerde que cada una de estas actividades ya debe tenerlas hechas para cuando yo active la plataforma, usted simplemente la sube, ¿ya? ¿Qué voy a investigar para mañana? Yo lo que necesito para mañana es que usted me ayude a entender qué es el flujo circular de la actividad económica, ¿ya? ¿Qué es el flujo circular de la actividad económica? Ingeniero, eso es lo que también se conoce como economía circular. No, eso es otra cosa. Economía circular es otra cosa. Es otro concepto. Ese es un concepto más moderno, que simplemente todos los procesos, o sea, toda la producción se encadena. Eso implica... ¿Podría repetir, por favor, profesor? El flujo circular de la actividad económica. Flujo circular de la actividad económica. Profe, una pregunta. ¿Sí? Las investigaciones, como usted dice que después va a subirlos para
O sea, va a modificar la plataforma, que es a mano o puede ser en computadora. Es que yo el primer día no estuve. Tienen que hacerlas en computador para que sea legible. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Entonces van a investigar qué es el flujo circular de la actividad económica y eso me va a servir de insumo para mañana poder discutir con ustedes. Mañana también posiblemente nosotros vamos a darnos una vuelta hasta cierta medida un poquito aburrida a través de los pensadores económicos, porque lo más probable es que a ustedes no les motiva mucho escuchar a estos pensadores económicos, pero de ahí salen ideas interesantes que justamente dan base para temas de administración, ¿no? Y que inciden justamente en las empresas, hasta llegar a pensadores actuales que inclusive se van contra la teoría económica tradicional y ellos hablan de un nuevo tipo de ser humano, no completamente tomador de decisiones racionales, sino que toma decisiones en función de las emociones, ¿no? Ahí viene una nueva forma de pensamiento que justamente habla de un nuevo concepto de economía, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, eso lo vamos a presentar mañana. Quizás, como le digo, no va a ser tan animada la clase en el sentido de que voy a comenzar a hablar ciertas cosas y a veces hablar de historia económica es un poquito pesado, pero voy a tratar de hacerlo lo más llevable posible para que ustedes lo puedan revisar. Pero es parte del pensum que tengo que concretar. ¿De acuerdo? Entonces, me permiten solamente tomar asistencia y los dejo libres, por favor. Ustedes son el 4-6, ¿verdad? Sí. Muy bien, 4-6. A ver, atención a la lista, por favor, me responden al llamado. Andrade. Andrade Ladine de Sarón. Avilés. Avilés. Briones. Presente. Carriel. Presente. Ceballos. Presente, buenas noches. Ceballos, ya. Chalén. Presente. Contreras. Presente. Crespín. Presente, Crespín. Crespo. Presente, Crespo. Farías. Presente. Feijó. Presente. González. González. Hualpa. Presente, profesor. Guamán. Profesor González, presente. A ver, Guamán. Presente. Guamán Chiro. Guamán sí está, ¿no? González, cierre su micrófono, por favor. Guamán. Presente. Guamán. Guamán a la 1, Guamán a la 2. Sí está.
Ya, Guamán. Tierra. Presente. Meregildo. Profe, no me pasa la asistencia, Gonzalo. González. Ya. El Meregildo. Huacón. Presente. Jogacho. López. Presente. Presente, López. Luna. Presente. Maldonado. Presente. Martínez. Presente. Mera. Perdón, Martínez Ramírez. Presente. Ya. Mera. Presente. Mero. Presente. Mite. Presente. Mite, ¿sí está? Presente, sí, aquí estoy. Ya, ok. Morán. Mister, la compañera me escribió que se le había salido de la sala y que estaba en espera. Ya, un ratito. Moreno. Moreno. No, hay Moreno. Orozco. Orozco. Osorio. Presente. Parra. Presente. Parrales. Presente. Pazmiño. Presente. Herero. Presente. Pérez. Presente. Jimmy. Jimmy. Rodríguez. Presente. Rosero. Presente. Toledo. Presente, profe. Vargas. Presente. Vega. Presente. Y Villaprado. Presente. Uy, ¿quién me decía que no estaba? ¿Quién estaba? Morán se le había salido de la clase, había salido. ¿Se salió de la clase? Si se salió, Sí, le pongo falta. no, o sea, no es que se salió, sino que dice que se salió del Zoom, o sea, se le salió. A ver, Y ahorita Morán. me falla. Hola, buenas noches, profesor. Ah, ya, Morán. Muy bien. Morán, ¿quién más? ¿Nadie más? Listo. Bueno, damas y caballeros, nos quedamos hasta aquí y seguimos trabajando el día de mañana. Un gusto verlos. Pasen bien y buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Pasen bien.